Esta imagen la generó una inteligencia artificial y trae por dentro una firma que lo demuestra. Mira, ahí está quien la creó, con qué y una firma criptográfica. Ahora voy a hacer algo que haces todos los días sin pensar. Le voy a cambiar el tamaño. Desapareció y ojo porque es la clave del video. No rompí ninguna criptografía, solo redimensioné una imagen. Y lo más raro es que la empresa que lo puso ahí sabe que esto pasa. Esta semana Anthropic anunció que Claude va a empezar a marcar todo lo que genera para que pueda saber si es que algo salió de una IA. Y no es un capricho, desde este mes la Ley Europea de Inteligencia Artificial en su artículo 50 exige a los proveedores incluir mecanismos legibles por máquina que permitan detectar contenido generado o manipulado por IA. La obligación arrancó el 2 de agosto y estamos a 11. El punto es ¿cómo lo hacen? Para los archivos, Anthropic dice textual que va a usar un solo mecanismo. C2PA es un estándar abierto. Y la idea es súper honesta. Cuando una herramienta crea o edita un archivo, le mete un pequeño documento firmado que cuenta su historia. ¿Quién lo creó? ¿Con qué programa? ¿Y qué se le fue haciendo después? Ya lo usan las cámaras, Adobe, OpenAI y ahora se suma Anthropic, todos apuntando al mismo estándar. La firma es criptográfica, o sea, no pueden modificar el manifiesto sin que la validación lo detecte. Es a prueba de manipulación. Hasta ahí más o menos sólido. Ahora, C2PA como estándar es amplio. Contempla señales que incluso viven fuera del archivo, pero la implementación que usan hoy y la que anunció Anthropic mete el manifiesto dentro del propio archivo embebido. Y ahí está la grieta, porque la firma es sólida, pero viaja dentro del archivo y se puede perder cuando ese archivo se transforma. Te lo demuestro generando contenido en vivo. Voy a pedir la misma imagen a los dos y luego los voy a auditar. Fíjense acá, le pedí una imagen a ChatGPT y otra a Claude. Luego las voy a descargar y las voy a auditar. Ya generó la imagen ChatGPT, bien ordinaria la que generó ahí, pero no importa. Para esta demo está súper bien. Así que lo que vamos a hacer va a ser descargar el archivo y lo vamos a dejar acá como prueba Claude. Listo. Como prueba GPT. Listo. Súper. Estamos en el desktop y fíjense que tenemos los dos archivos prueba Cloud y prueba GPT. Vamos a partir primero con el GPT y fíjense que vamos a ejecutar el comando C. Fíjense, prueba GPT. Y con esto nos damos cuenta del tiro. Fue generado por IA. De hecho, para que se entienda más, vamos a resaltar. Y ahí se nota mucho mejor. Ahí se dan cuenta al tiro que fue generado con ChatGPT. Bueno, tiene toda la información acá. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la imagen de Cloud. Y acá no pasó nada. Y esto, lejos de ser una pillada, coincide con lo que dice Anthropic. Los tres modelos que probé, que fueron Fable, Sonnet y Opus, salieron antes del 2 de agosto. De hecho, que no aparezca en este test es lo esperable, según su propia documentación. Así que hoy no puedo probar el C2PA de Cloud directamente, porque aún no está en ninguno de sus modelos. Pero sí puedo probar el estándar que van a usar. Y para eso tengo a OpenAI que ya lo tiene implementado. Esto es C2PA en vivo, lo mismo que va a usar Cloud. La primera operación que vamos a hacer, que es la más tonta, va a ser la de un simple resize. Para eso vamos a ocupar la herramienta Magic y vamos a hacer prueba gpt.png. Acuérdense que sí nos está dando resultado de C2PA, así que simplemente vamos a hacer un resize a 1024 y lo vamos a llamar prueba gpt resize.png. Entonces, luego nosotros vamos a revisar este archivo y vamos a ver si es que se mantiene el C2PA.
Listo. Entonces, fíjense que ahora ya tenemos el archivo gpt resize y vamos a hacer c2pa tool y ahora vamos a tocar este archivo y fíjense lo que pasa. Muerto otra vez. Y de hecho una captura podría ser exactamente lo mismo. Y no ataque nada porque la firma sigue perfecta. Pero ya no hay firma que revisar porque el manifiesto vive embebido en el archivo. Y es lo primero que se cae cuando pasa por el mundo real. Y no lo digo yo, lo dice Anthropic. La conversión de formato, las capturas o volver a guardar el archivo pueden eliminar los metadatos. Te avisan en letra chica y la marca se puede caer. Por eso el título no es una acusación, es una cita. Acá deja de ser una noticia sobre cloud y pasa a ser un tema de ingeniería. La pregunta correcta no es ¿se puede borrar? Es ¿cómo demuestras que algo que hizo la IA cuando los archivos cambian miles de veces al día? Y de hecho, alguien ya se hizo esa pregunta hace aprox unos 3 meses. Esa línea decía que había una marca de agua aparte del manifiesto y la documentación de OpenAI lo confirma. Desde mayo del 2026 combinan C2PA con una segunda señal que es SynthID, la marca de agua propia de Google. Esa no vive en los metadatos, vive en los píxeles, invisible y diseñada obviamente para ser mucho más resistente y aguantar un resize, la recompresión o inclusive una captura. Ni OpenAI ni Google dice que sean indestructibles, dicen que aguanta mucho mejor. Así que lo probamos. Entonces vamos a abrir esta URL y vamos a verificar el contenido. Y vamos a cargar un archivo que va a ser prueba GPT. Vamos a verificar. Y fíjense que dice generado con herramientas de OpenAI. Este contenido se genera utilizando herramientas de OpenAI. Las señales que aparecen a continuación proporcionan evidencia que respaldan este resultado. Si nos vamos a ver detalles, y dice no se han encontrado credenciales de contenido. No hemos encontrado un archivo de manifiesto C2PA de confianza procedente de OpenAI. En mi prueba el C2PA murió, pero SynthID seguía ahí. La procedencia sobrevivió. Esa es la diferencia entre una capa y dos. Y es la segunda capa que Cloud, según su documentación de hoy, no tiene solo C2PA, la que se borra sola. Pero esto puede cambiar, así que tranquilidad. Y ojo que esto era solo la mitad. Anthropic anunció dos marcas, la de archivo, que es la que acabas de ver, y una de texto. Cada vez que le pides a Cloud que te escriba algo, ese texto también va a salir marcado, pero funciona distinto. No es un carácter escondido que puedas buscar en el texto. Es un sesgo en las palabras que el modelo elige. Invisible para ti, medible solo con la palabra correcta. ¿Y sabes qué la borra? Cambiar las palabras. Parafrasear o traducir un texto rompe esa marca. Y Anthropic lo dice en sus propias limitaciones, con una diferencia grande respecto a las imágenes. Verificar el texto hoy no está al alcance de cualquiera. Existe una implementación abierta, pero no es de un clic. El detector público de Google, cuando fui a probarlo, ni siquiera me dejó pegar el texto. Solo acepta imágenes y audio. Y el de Cloud todavía no sale. O sea, la marca de texto ya está puesta, pero comprobarla ya es otra historia. Eso da para un video entero y si lo quieres, ahí déjamelo en los comentarios. Con las imágenes sí te puedes defender hoy y te dejo las capacidades. Básicamente tres herramientas. C2PA Tools para leer el manifiesto de C2PA y ver si hay procedencia firmada. EXIF Tool para mirar los metadatos, quién lo hizo y con qué
software y el verificador de OpenAI para la capa de píxeles que detecta SynthID, incluso cuando el resto ya se cayó como el test que hicimos. Así que la próxima vez que alguien te pregunte, oye, ¿esto lo hizo una IA? ¿O esto es real? No le creas, abre la terminal y verifica por tu cuenta. Entonces, ¿qué queda de todo esto? Cuando Cloud termine de prender su marca de archivos, va a funcionar. Vas a poder demostrar que algo lo generó Cloud hasta que ese archivo pase por un resize, una captura o un cambio de formato. Y ahí, con lo que viste hoy, la procedencia va a desaparecer sola, salvo que sumen una segunda capa, como ya hizo OpenAI. La lección no es que C2PA sea malo, es muy bueno para lo que sirve. Una cadena verificable mientras el archivo se mantiene intacto. La lección es más incómoda. Procedencia verificable no es lo mismo que procedencia permanente. Y una ley que te obliga a marcar el contenido no sirve de mucho si se cae en la operación más común del mundo. Si eso te movió algo o si crees que me equivoqué, te leo en los comentarios. Y si quieres que sigamos haciendo estos tests, suscríbete, ingresa a la comunidad de School y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Chau, chau.